que dicen que nos dijeron los más antiguos, que hace una infinidad de tiempo habitaba como ahora un espíritu poderoso en el cielo que se llama Ftanewen. Habitaban también en el Wenumapu, o cielo de la tierra, otros espíritus menores subordinados que se rebelaron contra Ftanewen. Estos fueron llamados Puryuam. Desde el principio, Ftanewen tomó entre sus manos a uno de estos espíritus, comenzó a amasarlo para llevarlo a su boca y lo escupió con tal fuerza, cayó este en Ñanquihue, que significa lugar hundido, y así lo hizo también con los otros Puryuam. Este Puryuam o Pillan, al quedar escondido bajo la tierra, comenzó a subir, formándose así un gran volcán que algún día sería visto por los hombres y mujeres de los 4 puntos del territorio, y de cada uno de esos lugares recibiría un nombre distinto. Los Huilliche del Reloncaví lo llamaron Perripillam. Los del Puelmapu, los Poya, le dirían el Choscuenco. Los Cunco lo nombrarían Pushahue, y desde Melipulli como Hueñauca. Por esto, los antepasados enseñaban que para mantener el equilibrio entre el Puyuam y el Ftanewen, los mapuche practicaban el Camaricún, ceremonia en que se juntaban los mapuches de las 4 partes del territorio. Picunche, gente del norte; Huilliche, gente del sur; Puelche, gente del este; Lafkenche, gente del oeste. Pero cuentan los antepasados que llegó el día en que el pueblo mapuche olvidó al Ftanewen y dejaron de hacer su Camaricún y sus diversas ceremonias. Debido a esto, el Pershipillan, espíritu del volcán, salió reventando en lava, ceniza y fuego. La machi del territorio conversó con el Pershipillan del volcán, que le pidió solo una cosa: el sacrificio de una Calfumalen, mujer pura. La elegida para este sacrificio fue la joven Licanrayen. Ella aceptó hacer tal sacrificio para ayudar a su pueblo, pero pidió que su corazón fuese arrancado por su amado Cuchalpiuqué. Dicen que aquel día del sacrificio el cielo se oscureció. De todos los territorios se encontraban reunidos contemplando al joven Cuchalpiuqué, quien, con el corazón de su amada en su mano, inmediatamente después de entregarlo al lonco, atravesó su pecho con su misma lanza, quedando como dormido al lado de su enamorada. Apenas el corazón fue envuelto en el laurel, aparecieron 2 cóndores que lo llevaron a la cima del volcán, dejándolo caer en su cráter. Entonces comenzó una gran lluvia que se convirtió en una poderosa tormenta de nieve. Fue así como el Pershipillan lanzaba todo el poder del fuego, que era aplacado por la fuerza de la nieve, que terminaba derritiéndose alrededor del Hueñauca. Así fue como se formaron los grandes lagos que conocemos hoy como Chapo, Todos los Santos, Yanquihue y Pichilafquén. Cuando al fin terminó la lucha, la Ñuque Cuchalhue, madre naturaleza, hizo brotar 2 hermosos copihue, uno rojo que simboliza el corazón de Licanrayen y otro blanco
que representa a su amado Kuchal Piuque.